el profesor Camaño lo hizo muy bien, y para hablar de Sánchez, que habla de Duarte, de Mella, y para hablar de esa gente que habla de los haitianos, cuando viene a ver tenemos que comenzar hablando de los taínos, porque la historia, sí, la historia de Santo Domingo es una historia única en el mundo. Es el único país que tiene 3 independencias, es el único país del mundo que tiene 3 padres de la patria. Es el único país del mundo, salvo la isla de Nueva Guinea y Samoa, una isla por el Pacífico, que comparte una isla con 2 naciones y 2 estados diferentes. Pero para mí lo más innovador de la historia dominicana a nivel mundial, vamos a tomar el hemisferio americano, que no se da en Cuba, no se da en Puerto Rico, no se da en Venezuela, en Brasil, y que este es el único país en el que el negro y el mulato ascendieron socialmente, llegaron al poder y han sido presidentes. Yo voy a repetir eso, lo tiene que ver directamente con Sánchez. El único país de América en el que el negro y el mulato ascendió socialmente, tomó el poder y llegó a ser presidente. Presidente, inclusive algunos con orígenes haitianos. Presidente Báez, hijo de un cura y de una esclava. Lilis Hortazar, sin comentario. Luperón era Duperón. Él se quitó el apellido. Era Duperón. Balaguer, familia de Lilis. Trujillo era Moliné Carrier Chevalier, 3 veces haitiano. Y José Francisco Peña Gómez no va a ser historia. Tuvo cerca de ser presidente. Búsqueme en Cuba los presidentes que hay negros y mulatos. Búsqueme en Puerto Rico los presidentes negros y mulatos. Ni siquiera en Jamaica, un país predominantemente de negros. Sus primeros ministros y sus grandes funcionarios son blancos todos. Este es el único país en que el negro y el mulato ha podido ascender socialmente y ha podido llegar al poder y ha sido presidente. Francisco Rosario Sánchez, el problema del nombre no está muy claro, porque como lo dijo muy bien el profesor Camaño, él es hijo no reconocido, después la mamá le reconoce, mamá lo declaró, después se casaron y él usaba el Sánchez. Lo que pasa es que parece que era doblemente del Rosario, Francisco del Rosario, Sánchez del Rosario. Hay un problema con los nombres que no voy a meter en eso, porque también ustedes pueden ver a Mella, Matías Ramón Mella, pero entonces él firma Ramón Matías Mella, o sea, lo invertía. Eso tiene que ver es que en la época con el nacimiento, la declaración, etc. Bueno, pues el señor Francisco Rosario Sánchez es hijo de Narciso Sánchez y María Olaya del Rosario. Narciso Sánchez, un señor dominicano de piel muy oscura, y María Olaya del Rosario, una mulata parda, pero que había sido esclava y que había sido liberada. Esos son los papás y la mamá de Sánchez. Un negro, una mulata. Sánchez sería, en términos de la época, sin ofensa, estoy hablando estrictamente en términos científicos de la época, él sería un salta para atrás. ¿No se rían? Salta para atrás es una connotación de la colonia. Si cuando un mulato o una mulata se casa con un negro, salta para atrás. Y eso fue lo que le pasó a Sánchez. El problema racial en Sánchez lo va a marcar desde su nacimiento hasta su muerte y hasta después hasta su revalorización histórica. El papá de Sánchez, el papá de Duarte, nunca confió en él. No le gustaba cuando él iba a visitar a Duarte, y era porque su casa de su padre estaba llena siempre de negros y de haitianos. No tengo que decir que el papá de Duarte tenía una concesión racial determinada.
Cuando Sánchez es fusilado en San Juan de la Maguana, el Abad Alfao, el general Abad Alfao, en un acto inmisericordia y cobarde, vil, después de muerto, le dio una patada en la cara y creo que también le hundió la bayoneta y le dijo: ríete ahora, negrito. La hermana Socorro de Rosario Sánchez, Socorro Sánchez, una figura extraordinaria en el mundo del arte, en el mundo de la educación, creó una escuela normal superior para mujeres mucho antes que Salomé Oreña, y nadie menciona ese hecho. Murió en el año 1899. Yo fui alumno del profesor José Aníbal Sánchez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy alumno, yo soy historiador de la UAS. Y lo acompañé, inclusive vi todo el proceso de deterioro de su persona, y lo llevaba inclusive, él vivía cerca ahí por la José Contreras. Y fui muy amigo también de su hijo, Enriquillo. Y Enriquillo me dijo, mi ascendiente Sánchez no fue escogido como padre de la patria, y se escogió a Duarte y al duartismo por una jugada del trujillismo. Y ya José Aníbal Sánchez había dicho esto: porque Sánchez era negro, nunca lo quisieron considerar en sus mismos aportes que hizo. El padre Narcisazo, así le decía Narcisazo, el papá de Sánchez, Narcisazo, era un señor que, a pesar de ser negro, él era muy pro español. Inclusive, hay una frase que le dijo a su hijo, el prócer: ay, hijo, este país, esto será país, pero nación nunca. Sánchez era peinetero, vendía peines, vendía peines en la calle. Lo grande es cómo pudo hacerse abogado y defensor y escribir discursos de los más extraordinarios que tiene la República Dominicana. ¿En qué escuela? ¿En qué universidad? No lo había, estaba cerrado. Y es que ahí yo digo cómo el mulato y el negro tienen esa capacidad extraordinaria en este país para avanzar por encima de la discriminación y por encima de la desigualdad. Duarte se va y Sánchez se queda. Sánchez queda como el jefe, junto a Mella y junto a los otros profesores. Si nosotros le quitamos el peso del sector conservador a la llamada separación, que no era independencia, nosotros estamos mal jugando la historia. Porque la historia son los hechos, la historia no es lo que yo quiero. Cuando cada vez que nosotros conmemoramos el 27 de febrero y solamente le dedicamos loas a Duarte, Sánchez y Mella, y no a Santana, estamos siendo injustos con la historia. Porque Santana fue traidor en el 1861, pero no fue traidor en el 1844. Si estamos conmemorando el 27 de febrero, también tenemos que conmemorar entonces a Santana y a muchos otros. El maestro Otto nos dio la salida, porque recuérdense que los tres padres de la patria fueron escogidos durante la dictadura de Lilis. Y Juan Isidro Jiménez Grullón escribió un libro extraordinario llamado El mito de los tres padres de la patria. Lo que hay que tener cuidado es hacer de la historia como si la historia fuera hecha por un hombre. A mí no me gusta la palabra padre de la patria. Es muy simple, es metafísica, es errónea. Vamos a ver, padre de la patria, si el padre que parió la patria y la madre, ¿dónde está la madre? Los brasileños lo dicen: yo quiero una madre, yo quiero una fratria, yo no quiero una patria. Concepto machista del mundo romano. ¿Y quién dice que una patria da su nombre? No. El profesor Papuel nos enseñó, como Dios de Dominicana,
tenía por subtítulo Historia e Interpretación. La historia se interpreta en el contexto social, contexto político, contexto económico, contexto jurídico, pero no que el ser humano, un individuo, hace la historia. Eso es religión, por eso no es ciencia. Obviamente, el manifiesto de enero de enero del 44, si fue Sánchez, si fue Bobadilla que lo hizo, el asunto fue que Bobadilla fue que lo reclamó y Sánchez no que lo reclamó. Otra cosa importante que se olvida, y es que se emitió ese documento a la llegada del cónsul francés Saint-Denis, que tampoco podemos olvidarnos de eso. Un malévolo, pero tenía 4 barcos ahí en Santo Domingo y dos más caminos a Coventiano y a Puerto Príncipe, y les advirtió muy bien a los haitianos: si vuelven a entrar otra vez, le meto esos barcos y bombardeo a Puerto Príncipe y le bombardeo también a Coventiano. Y obviamente hubo que tomar otra medida, hubo que pasarlo 2 veces. Hay muchos elementos que no podemos entrar en ellos, pero esa formación de esa junta gubernativa en la cual Sánchez es miembro de 2 días, hay un problema también de la bandera. ¿Cuál fue la bandera que se hizo? ¿La de la tía de Sánchez o la de Concesión Bona? Es que tiene cuidado, porque hay una versión para mí, la más creíble es la de Acosta, con Alejandro Acosta, uno de los cuellos. Nosotros buscamos una bandera y le pusimos una cruz blanca en el medio, para que los haitianos pensaran que esto era una fiesta, que esto no era un movimiento todavía revolucionario para poder armar a la gente. Aquí tenemos que revisar toda la historia. Cuando yo fui a buscar el trabucazo de Mella, en los papeles de Mella, que de Morir se publicó, él no lo menciona. Hay que tener cuidado. Cuando la Raza Blanco en 1944 recopiló todo el archivo de Duarte, que son 44 documentos que están publicados en Clio, en el Archivo Grande de la Nación, la Raza Blanco no encontró la palabra trinitaria mencionada por Duarte. Nosotros los historiadores tenemos que leer los silencios. Yo sé que hay muchos hechos que suceden y no se registran. Yo sé que hay muchos hechos que suceden, se registran y se queman los documentos. Yo sé que hay muchas falsificaciones también, pero cuando aparecen esos silencios o los hechos tan evidentes, tenemos que preguntar. La Trinitaria, la sociedad liberal, 5 de los 9 firmó la anexión a España. ¿Qué vamos a hacer con esos hechos? ¿A negarlos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mirar para otro lado? No, yo pienso que el proyecto nacional del Estado Nacional no estaba totalmente consolidado. No estaba totalmente consolidado y se va a consolidar a partir de la restauración. Nos enseñó Hostos y nos enseñó también Bosch y todos los grandes historiadores. La patria, señores, es un hecho, es una fábrica en construcción. Todavía la estamos haciendo. Entonces, trinitarios, liberales, 5 firmaron la anexión. Entonces, 17 años después, no, hay que tener un poco de cuidado. Y vamos a ver también a Sánchez en esas contradicciones. Forma parte de una Junta Central Gubernativa que da un golpe de Estado revolucionario el 9 de junio contra Bobadilla y contra Caminero. Pero el mismo Sánchez que después se encarga de pactar con Santana para que Santana entre a la ciudad para que dé un contragolpe. El mismo Puello, que era el comandante de armas, no quiso enfrentar a Santana. Si agarran a Santana y lo fusilan, otra historia hubiera sido, pero no lo hicieron. Sánchez quedó como parte después de esa junta contra el revolucionario de Santana, pero Santana lo metió preso y finalmente lo exilió junto a Sánchez Jiménez. Sánchez regresa en el gobierno de Jiménez. Entonces ahí vamos a ver nosotros, oiga esto, 15 de febrero de 1853, segundo gobierno de Santana. Oiga lo que dijo Sánchez de Santana. Esto no es para criticar, no es para quitarle,
ver la realidad histórica dominicana. Nadie le va a quitar un ápice de la grandeza de Sánchez. Yo mucho menos. Pero yo creo que la ignorancia y la mala interpretación de la historia es peor, porque lo que necesitamos es ver el pasado para entender el presente, ver las contradicciones de nuestra patria, de nuestra historia. Sánchez ahí dice, a Santana lo llamó libertador, padre del pueblo y elegido por la providencia por tantas veces para salvar la patria. Pero ya en el 55 ya se hizo abogado baecista, tenía su bufé ahí frente a la Plaza Colón, fue abogado del cónsul de los Estados Unidos, Helio. Eso no significa nada, él era abogado, él trabajaba ahí. Y fue, desgraciadamente, el fiscal en contra de Duvergé. Pero miren las cosas de la historia. Félix María del Monte lo defendió y salió. Después entonces aparece participando en una conspiración junto a Duvergé en contra de Santana. Y que finalmente entonces ahí sí fusilan a Duvergé. Se marcha a Curazao, ya era baecista, y cuando regresa en 1856, caminando por la calle El Conde, hacia el tribunal, me imagino yo que es hacia su bufete, que estaba cerca ahí de la Plaza Colón, con su código bajo el brazo, fue agredido por unos locos satanistas. Casi le quitan la vida. Cuando va ese presidente nuevamente, es el comandante de armas de la ciudad. Y él hizo algo, mire, es que la historia también tenemos que verla. Él propuso una medida muy interesante. Y digo, ¿qué importancia podría tener esta medida para el país? Propuso a Báez que abrieran la puerta del Conde y para que hubiese, por lo menos hasta después inclusive de las 10 de la noche. Eso nunca se había visto en Santo Domingo. Luego surgió una revolución liberal en Santiago Moca y el jefe de defender la ciudad baecista fue Sánchez. Ganó el movimiento Santana, se marcha nuevamente y entonces ya desde Curazao viene esa frase, yo soy la bandera dominicana. Él la escribió mucho antes de venir, porque usted dirá, bueno, él desembarcó, ¿verdad? Y entonces lo agarraron preso, el 21 lo fusilan. Entonces, ¿cuándo él puede hacer ese discurso? Después que desembarcó. No, ya traía ese discurso hecho, ese discurso que se ve, yo soy la bandera dominicana, etcétera, etcétera. Bueno, ese es Sánchez. Muere fusilado, de los tres el único muere fusilado. Lo importante es que después la historia dominicana fue entre Báez y Santana hasta el otro día. Miren, señores, en 1867, gobierno de Cabral, se hicieron unas elecciones, colegio electoral, 5,000 votos. Duarte sacó 3 votos. Las fuerzas se fueron hacia Santana y Báez. Después se creó otro ahí, González. Pero la patria comienza a esclarecer. Todavía Báez hace un intento de anexionar el país a los Estados Unidos. Pero Enrique Ureña nos dice, el proceso de la intelección de la idea nacional va a comenzar después de la dictadura de Báez en 1875. Movimiento unionista en Puerto Plata, donde todas las fuerzas se unieron y ya nunca más quedó la idea de que el país podía ser anexionado. Inclusive, en ese intento de anexión de Estados Unidos por Báez, volvió otra vez a salir el tema de Samaná para hacer una anexión y una venta a Estados Unidos. Ese proyecto lo firmó Bono, Pedro Francisco Bono. Pero ya después del 75, todo el mundo quedó claro en que la isla, en la República Dominicana, tenía que ser libre e independiente. Miren, un dato ya para terminar. Esta historia de Sánchez habría que comenzarla no por el nacimiento de él, sino cuando en 1875
sus restos son trasladados desde San Juan de la Maguana hasta la Catedral de Santo Domingo. Porque es a partir de ahí que comienza una revalorización de lo que son los posibles padres de la patria al margen de Santana y de Báez. Y precisamente hay un libro escrito por José Luis García en ese mismo año, muy casual, que se llama Biografía de Hombres Célebres, en el cual el padre de la historia dominicana plantea que el jefe del movimiento separatista, así que hay que llamarle siempre, fue Sánchez y no Duarte. Después vendrán los restos de Duarte en el 1884 y los de Mella se introducirán en el 1891. Entonces ya del 84 comienza el movimiento duartiano a tumbarle el pulso a los sanchistas y a los mellistas, y finalmente Duarte no logró ser considerado el único padre de la patria, porque Papi, Francisco Sánchez, el hijo de Sánchez, era una personalidad, era un gran funcionario de la época de Lilis, murió hasta 1932, y él dijo que si no se le hacía un homenaje a su papá, esto se iba a acabar. Entonces, finalmente Lilis, como político al fin, nombró a los tres como padres de la patria. Déjenme para terminar leerle una carta, un documento escrito por Socorro Sánchez, a ver si ustedes logran identificar si sus palabras tienen sentido histórico o no, y lo hago por la historia. El que tenga cabeza que se ponga el sombrero, y el que no tiene sombrero que no se lo ponga. Pero este es un documento escrito por Socorro Sánchez. Me imagino que hacia el 1876, pero el documento no lo dice. Dice: mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Quisiera yo que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía, fuerte y joven por la santa libertad. Ahora en que vivimos bajo el yugo de la descomposición social, moral, política y espiritual, el país necesita que se levanten hombres y mujeres que hagan sacudir los cornijales de la podrida república. Hoy, señores, que la descomposición está en estado de putrefacción, hacemos un llamado a todos los profesionales, especialmente a los profesores, para que levanten la cabeza de honor, para que en las aulas de clase se rescate el decoro y que la labor civilista en las aulas de las escuelas estén impregnadas con el mejor sentir de la patria, con el mejor sentir de sus mejores hijos. Y aquellos que piensan que la patria es un almacén para ir y robar, que jamás se le olviden aquellas palabras del arzobispo de Santo Domingo cuando recibió a Duarte en el muelle: salve padre de la patria. Y en ese mismo instante el batallón lo nombró general en jefe del ejército. Muchas gracias.